En nuestras lecciones anteriores, cuando aprendimos a conjugar y hablamos de los verbos to do y to make, que corresponden al verbo castellano hacer, les comenté que íbamos a ver algunos ejemplos con oraciones bastante sencillas donde podamos utilizar esos verbos que aprendimos. El verbo hacer, to do o to make. Pero antes de empezar a ver algunos ejemplos con oraciones, vamos a aprender a conjugar estos dos verbos en pasado simple y en futuro, en esos dos tiempos, que nos va a brindar herramientas muy importantes para poder aprender a armar frases en pasado y frases interrogativas, oraciones interrogativas, hacer preguntas y también armar frases y oraciones en tiempo futuro. De esa manera, después veremos algunos ejemplos con oraciones utilizando los verbos to make y to do. Ahora en esta lección vamos a ver to do conjugado en tiempo pasado simple. En verde he escrito la forma como se podría pronunciar las palabras inglesas para imitar la pronunciación. Por ejemplo, I lo he escrito A-Y, porque así es como se pronunciaría en inglés. Bien. Verb to do in simple past. Verb to do in simple past. Verbo hacer en pasado simple. I es yo. You es tú. He, she, it. Él, ella, ello. We, nosotros. You, vosotros. They, ellos. Fijaos que they es con ese sonido, como una D vibrante. Por eso lo he escrito aquí con una D y una H, para simular el sonido de la TH inglesa. Bien, el to do en pasado sería I did, you did, he did, o she did, o it did. We did, you did, they did. O sea, son todos did, D-I-D. Este verbo es muy sencillo, así que podréis recordarlo con facilidad. Es imposible olvidarse de cómo se conjuga el verbo to do en pasado, porque es muy sencillo. Vean cómo se repite la misma conjugación en todos los 6 pronombres. Aquí tenemos 3 ejemplos con 3 oraciones bien simples para ver cómo se utiliza. Por ejemplo, primer ejemplo, I did it. I did it. Sería lo hice o lo logré. Literalmente significaría yo hice ello, que sería lo hice, lo logré. Did you eat? ¿Has comido o comiste? Debes sería has tú comer, has comido. Sí, lo hice. Yes, I did. O sea, I did it. Did you eat? Yes, I did. Esto veremos luego en otra lección, cómo necesitamos conocer bien el uso del verbo to do en tiempo pasado para armar preguntas, como en este caso, y luego para contestarlas de la manera más educada, porque podríamos simplemente contestar con un yes, pero la manera más correcta de hacerlo sería yes, I did. O sea, vemos que el verbo to do también cumple una función de verbo auxiliar para algunos casos.
En nuestra siguiente clase vamos a conjugar el verbo to do en tiempo futuro y luego continuaremos con el verbo to make.